El silencio que se apoderó del comedor no fue natural, fue impuesto. Clara se dio cuenta en el instante en que las conversaciones cesaron al mismo tiempo, como si alguien hubiera presionado un botón invisible. Las decenas de velas repartidas por la mesa iluminaban rostros tensos, algunos curiosos, otros claramente aprensivos. Daniel aún mantenía la copa de vino suspendida en el aire, congelado en el gesto, sin valor para beber. Ella sabía que todos esperaban una explicación, aunque sin saber exactamente de qué. La mansión parecía más grande en ese momento, más fría, a pesar de la exagerada decoración navideña. Guirnaldas, luces doradas y un árbol enorme ocupaban el rincón del salón, símbolos de una tradición que siempre fue más apariencia que afecto. Clara sintió el estómago revolverse mientras cruzaba las miradas de los parientes, uno por uno. Había expectativa, juicio y algo más peligroso, la certeza de que aquella familia sabía esconder verdades, pero ahora sospechaba que una de ellas estaba a punto de ser arrancada a la fuerza. Daniel se inclinó discretamente hacia ella, con el mismo cuidado de siempre, como quien intenta arreglar algo sin llamar la atención. Su mano tocó el brazo de Clara por debajo de la mesa, demasiado firme para hacer un gesto de cariño. Ella reconoció la señal, ya la había visto otras veces. Era la petición silenciosa para que se mantuviera en su papel, para que no estropeara todo. Solo que, por primera vez, no sintió ganas de obedecer. La suegra observaba la escena con atención calculada, los ojos afilados fijos en Clara. No había sorpresa allí, solo paciencia, como si esperara la confirmación de algo que ya sospechaba desde hacía años. Uno de los primos carraspeó, intentando aliviar la tensión, pero desistió antes, incluso de hablar. El sonido metálico de los cubiertos dejados sobre los platos parecía resonar más fuerte de lo debido. Aquella cena, planeada para celebrar la unión, se había transformado en un tribunal silencioso. Clara respiró hondo, intentando ordenar los pensamientos que se atropellaban en su mente. Recordó todas las veces que se prometió a sí misma que ese sería el último Natal en aquella casa. Recordó las noches en las que ensayó discursos que nunca tuvo el valor de decir. El peso de la herencia, del dinero y de la falsa estabilidad siempre habló más alto. Pero, en ese instante, algo había cambiado de lugar dentro de ella. Cuando finalmente habló, su voz no salió firme como había imaginado, pero salió verdadera. No fue un anuncio directo ni una confesión completa, solo el inicio de algo que ya no podía ser interrumpido. Daniel intentó sonreír, intervenir, convertir todo en una broma incómoda. Nadie se rió. La atmósfera del salón dejó claro que aquella actuación había llegado a su límite. Algunos parientes se miraron entre sí, otros desviaron la mirada, como si temieran ser arrastrados dentro del problema. Clara sintió una mezcla de miedo y alivio crecer en el pecho. Miedo a las consecuencias, alivio por dejar de huir por fin. Se dio cuenta de que no sabía exactamente dónde terminaría todo aquello, pero sabía, con absoluta certeza, que ya no quería seguir de esa manera. Mientras el silencio volvía a instalarse, Clara se dio cuenta de que aquel momento no se refería solo a la herencia. Era sobre años de sumisión emocional, sobre aceptar menos de lo que merecía para mantener una comodidad que nunca fue real. Era sobre haber permitido que la transformaran en parte de un acuerdo. Y ahora, incluso sin revelarlo todo, había provocado la primera grieta en aquel castillo de mentiras. Daniel apartó lentamente la mano, dándose cuenta de que había perdido el control de la situación. Su mirada, antes segura, ahora delataba desesperación. Clara sostuvo esa mirada durante unos segundos, como nunca antes lo había hecho. Por primera vez, no se sintió pequeña en aquella mesa. Se sintió cansada, pero extrañamente libre. Ella no sabía que aquella noche aún guardaba revelaciones mucho más dolorosas. No sabía que, en pocas horas, todo lo que conocía se derrumbaría. Pero, en ese instante específico, mientras todos esperaban el siguiente paso, Clara entendió que lo peor ya no era decir la verdad. Lo peor había sido vivir tanto tiempo sin valor para enfrentarla. La Navidad siempre fue una fecha estratégica, no emocional. Clara entendió eso desde el primer año en que pisó aquella mansión como esposa. No había abrazos espontáneos ni risas verdaderas, solo rituales cumplidos con una precisión casi empresarial. Cada gesto era observado, cada palabra tenía peso, y sobre todo, cada miembro de aquella familia sabía exactamente lo que estaba en juego cuando llegaba diciembre. Ella y Daniel aprendieron rápido cómo funcionaba el juego. El testamento del patriarca dejaba claro que la herencia no era solo una división de bienes, sino una forma de control. Matrimonios estables, imagen pública preservada y tradición por encima de cualquier conflicto personal. Cuando su relación empezó a resquebrajarse, la decisión de mantener las apariencias llegó casi automáticamente. No por amor, sino por conveniencia. Al principio,
Clara creyó que sería temporal. Se dijo a sí misma que bastaría con soportar algunos encuentros familiares, algunas navidades incómodas, hasta que todo se resolviera. Pero los años pasaron, y la farsa se convirtió en rutina. Aprendieron a dormir en habitaciones separadas y sonreír uno al lado del otro. Aprendieron a discutir en silencio y a defenderse en público. La mentira pasó a ser el cimiento del matrimonio. Daniel siempre fue bueno calculando riesgos. Para él, la relación nunca fue sobre sentimientos, sino sobre estrategia. Creía que todo podía administrarse, incluida Clara. Prometía cambios después de la próxima Navidad, después de la próxima firma, después de la siguiente condición cumplida. Y ella, cansada e insegura, aceptaba esperar un poco más. Siempre un poco más. La mansión, con sus largos pasillos y puertas pesadas, se convirtió en un símbolo de ese encarcelamiento. Cada habitación cargaba recuerdos de fiestas impecables y conversaciones interrumpidas. Clara sentía que la casa la observaba, como si supiera exactamente el papel que ella desempeñaba allí. Una pieza sustituible, necesaria solo para mantener la imagen perfecta de la familia. En aquella Navidad específica, algo estaba diferente desde el principio. Había una nueva tensión en el aire, comentarios susurrados, miradas que duraban más de lo normal. Se hablaba de documentos antiguos, de decisiones del patriarca, que tal vez no habían salido a la luz. Clara se dio cuenta de que la herencia, que siempre fue el motivo de la farsa, ahora también era la amenaza. Bastaba un error para que todo se viniera abajo. Daniel insistió en que ella estuviera impecable, más que nunca. Le pidió que sonriera más, que le tocara el brazo en público, que parecieran enamorados. Dijo que aquella Navidad era decisiva. Clara obedeció, como siempre, aunque sentía una opresión creciente en el pecho. No sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder, pero sentía que algo estaba a punto de escapar del control. Durante la cena, mientras las conversaciones fluían de forma artificial, Clara empezó a notar pequeñas fallas en la actuación. Un comentario atravesado aquí, una pregunta demasiado directa allá. El pasado, que creían enterrado, comenzaba a emerger. Cada palabra dicha en la mesa parecía cargar un subtexto peligroso. Se dio cuenta de que no era la única incómoda. Cuando el silencio se instaló por primera vez aquella noche, Clara aún no había decidido hablar, pero el cuerpo decidió antes que la mente. El cansancio venció al miedo y la sensación de estar siendo utilizada se volvió insoportable. Entendió que, si seguía callada, perdería algo mucho más grande que el dinero. Se perdería a sí misma, definitivamente. Ahora, con todas las miradas sobre ella, Clara sabía que el camino de regreso ya no existía. Aquella Navidad marcaría un antes y un después, no solo para ella, sino para toda la familia. Lo que comenzó como un acuerdo silencioso, estaba a punto de convertirse en un ajuste de cuentas. Y, le gustara o no, nadie saldría ileso. Clara pasó el resto de aquella noche en estado de alerta constante. Cada movimiento dentro de la mansión parecía amplificado. Cada puerta que se abría sonaba como una advertencia. Tras el primer impacto, las conversaciones se retomaron de forma artificial, pero nada volvió a la normalidad. Se dio cuenta de que, a partir de ese momento, ya no era observada por curiosidad, sino por desconfianza. Toda la familia parecía calcular riesgos, intentando entender hasta dónde podría expandirse aquella fisura. Daniel intentó actuar como si todo estuviera bajo control. Circulaba por el salón con la misma sonrisa ensayada, repartiendo comentarios ligeros y esquivando preguntas más directas. Cuando se quedaban a solas, el tono cambiaba. Él la presionaba con frases cortas, exigiendo cautela, recordándole lo que podrían perder si ella continuaba por ese camino. Clara escuchaba, pero ya no sentía el mismo peso en esas amenazas. Algo dentro de ella se había desplazado definitivamente. Al subir al dormitorio, Clara se dio cuenta de cuánto aquel espacio también formaba parte de la actuación. Las maletas estaban separadas, la ropa organizada para sostener la imagen de una pareja unida. No había intimidad allí, solo logística. Se sentó en el borde de la cama y sintió un cansancio profundo, no físico, sino emocional. Pensó en cuántas veces aceptó aquella situación por miedo a empezar de nuevo. Daniel entró poco después, cerrando la puerta con un cuidado excesivo. Su tono era bajo, controlado, pero cargado de irritación. Dijo que ella había ido demasiado lejos, que había puesto todo en riesgo sin pensar en las consecuencias. Clara respondió con calma, algo que lo irritó aún más por primera vez. No intentó explicarse ni pedir disculpas. Simplemente afirmó que ya no podría fingir indefinidamente. La discusión no escaló en gritos, sino en un silencio cortante. Daniel habló de inversiones, del futuro financiero de ambos, de todo lo que habían construido juntos. Clara notó el detalle que siempre había ignorado.
Él nunca hablaba de sentimientos, solo de pérdidas materiales. Aquello confirmó algo que había evitado admitir durante años. No estaban juntos por amor, estaban atrapados por conveniencia. Cuando Daniel salió del dormitorio, Clara permaneció despierta durante horas. El reloj marcaba el lento avance de la madrugada, y ella sentía como si estuviera esperando algo inevitable. La mansión estaba demasiado silenciosa, casi hostil. Tuvo la sensación de que aquella casa guardaba verdades que no pretendía mantener ocultas por mucho más tiempo, y de alguna manera, sabía que sería arrastrada al centro de todo eso. A la mañana siguiente, Clara bajó a desayunar con una extraña sensación de anticipación. Los empleados circulaban con normalidad, pero el ambiente era distinto. Conversaciones interrumpidas cuando ella entraba, miradas rápidas, desviadas. La suegra estaba sentada en la cabecera de la mesa, hojeando unos papeles con atención excesiva. Cuando levantó la vista y miró a Clara, no sonrió. Solo hizo un gesto para que se sentara. Daniel llegó minutos después, visiblemente tenso. Intentó iniciar conversación, pero fue ignorado. La suegra comentó, con una naturalidad ensayada, que algunos documentos antiguos habían sido encontrados en el despacho del patriarca. Dijo que siempre había creído que aún existían decisiones no reveladas, cláusulas que podrían cambiarlo todo. Mientras hablaba, observaba atentamente las reacciones de ambos. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La conversación terminó sin conclusiones claras, pero dejó un rastro de inquietud. Clara se dio cuenta de que el juego había cambiado. Ya no se trataba solo de mantener las apariencias, sino de sobrevivir a una disputa silenciosa. Aquella familia no perdonaba errores, y ella había cometido uno grave. Por primera vez, Clara consideró seriamente la posibilidad de salir de aquella casa antes de que terminara la Navidad. Pero algo le impedía simplemente irse. Más tarde, al caminar por los pasillos, Clara se encontró con uno de los parientes más alejados de la familia, alguien que rara vez participaba en las decisiones importantes. Él la observó durante unos segundos antes de hablar, como si eligiera las palabras con cuidado. Dijo que aquella casa tenía la costumbre de engullir a las personas que se callaban demasiado, y añadió, casi a modo de advertencia, que la verdad siempre encontraba la forma de cobrar su precio. Esas palabras quedaron resonando en la mente de Clara. Se dio cuenta de que, sin notarlo, había pasado años moldeándose a las expectativas de aquella familia, ajustando el tono de voz, la ropa, incluso los propios pensamientos. Ahora, ante la posibilidad real de que todo se derrumbara, sentía miedo, pero también una extraña sensación de justicia. Tal vez era inevitable que aquel castillo de mentiras empezara a desmoronarse. Esa noche, Clara casi no volvió a dormir. La Navidad, que siempre simbolizó permanencia y control, ahora representaba ruptura. No sabía quién saldría victorioso de aquella historia, pero intuía que nadie saldría ileso. La herencia, antes el centro de todo, empezaba a perder importancia frente a la magnitud de lo que estaba a punto de revelarse. Y por primera vez, Clara sintió que estaba lista para enfrentar las consecuencias. Clara comenzó a entender que los documentos citados por la suegra no eran solo papeles olvidados. Había algo específico allí, algo que provocaba una tensión real en Daniel. Al observarlo a lo largo del día, percibió pequeñas señales que antes habría ignorado. El cuidado excesivo con el móvil, los diálogos interrumpidos. Cuando alguien se acercaba, la rigidez del cuerpo cada vez que se mencionaba el nombre del patriarca. No estaba solo preocupado por la herencia. Durante la tarde, la familia se reunió en la biblioteca de la mansión, una estancia rara vez utilizada, repleta de estanterías antiguas y olor a madera envejecida. Sobre la mesa central, se habían separado algunas carpetas. Clara sintió una opresión en el pecho al darse cuenta de que aquel era el territorio donde solían tomarse decisiones definitivas. Nadie alzaba la voz, pero cada palabra parecía cuidadosamente elegida. Era allí donde las verdades adquirían forma oficial. La suegra condujo la conversación con frialdad. Explicó que, durante una reorganización de los archivos del patriarca, habían encontrado documentos relacionados con negocios antiguos y decisiones familiares nunca comunicadas. Dijo que aquello podía alterar cláusulas importantes del testamento. Mientras hablaba, observaba a Daniel con una atención casi clínica. Clara se dio cuenta de que aquella reunión no era solo informativa, era una prueba. Daniel intentó minimizar la importancia de los papeles, sugiriendo que podían ser solo borradores o decisiones nunca oficializadas. Su tono era controlado, pero Clara conocía bien aquel intento de mantener el dominio de la situación. Uno de los tíos discrepó, recordando que el patriarca era demasiado meticuloso como para guardar algo irrelevante. El ambiente se volvió más pesado. Clara sintió que estaba a punto de presenciar algo
que cambiaría su visión sobre su propio matrimonio. Tras la reunión, Clara siguió a Daniel hasta un pasillo más apartado. No hubo gritos ni acusaciones inmediatas. Ella solo preguntó, de forma directa, si había algo que él aún no le hubiera contado. Daniel tardó en responder. Cuando habló, desvió la mirada y dijo que ciertas cosas del pasado no deberían desenterrarse. Aquella frase, vaga y defensiva, fue suficiente para confirmar las sospechas de ella. Esa noche, Clara decidió no dormir en el dormitorio que compartían oficialmente. Pasó horas sentada en la sala pequeña del ala este de la casa, intentando ordenar pensamientos y recuerdos. Comenzó a revisar episodios antiguos. Conversaciones interrumpidas, decisiones extrañas tomadas por Daniel a lo largo de los años. Detalles que antes parecían aislados, ahora empezaban a encajar. La farsa del matrimonio quizá tenía raíces más profundas de lo que había imaginado. Al día siguiente, Clara volvió a encontrarse con el pariente más alejado, el mismo que le había hecho la advertencia el día anterior. Esta vez fue más directo. Dijo que el nombre de Daniel aparecía en registros vinculados a un antiguo conflicto entre el patriarca y uno de los hijos. Un conflicto que casi destruyó a la familia y fue silenciado para preservar la imagen pública. Clara sintió que el suelo se desvanecía por un instante. Daniel no era solo un beneficiario de aquel sistema, había participado activamente en él. La revelación no llegó como un choque inmediato, sino como un peso lento y sofocante. Clara entendió que había sido utilizada no solo como esposa decorativa, sino como pieza estratégica. La imagen de estabilidad que ella ayudó a sostener sirvió para encubrir errores graves del pasado. El matrimonio no fue solo conveniente, fue necesario para mantener funcionando una mentira mayor. Cuando volvió a enfrentar a Daniel, su tono cambió. Ya no hubo intentos de encanto ni control sutil. Empezó a hablar de forma más dura, diciendo que todo lo que había hecho fue para garantizar seguridad, para proteger el futuro de ambos. Clara escuchó en silencio, observando cómo él justificaba decisiones que habían costado la vida emocional de otras personas. Allí comprendió que no conocía realmente al hombre con el que se había casado. Daniel reveló, sin entrar en muchos detalles, que había sido responsable de ocultar documentos y manipular decisiones años atrás, por orden del patriarca. Dijo que eso garantizó su ascenso dentro de la familia y más tarde, el matrimonio con Clara. Al oírlo, ella sintió que algo se rompía definitivamente. Ya no había espacio para negociación, ni para acuerdos silenciosos. Lo que estaba en juego ahora era la verdad completa. Clara pasó el resto del día en estado de vigilia constante. Cada conversación parecía cargada de doble sentido. Cada mirada contenía una pregunta no formulada. Sabía que la revelación completa estaba cerca. La cena final se aproximaba, y con ella la expectativa de que todo saliera a la luz. Ya no era una cuestión de elección. La verdad había decidido salir, con o sin consentimiento. Mientras observaba cómo las luces de Navidad se encendían de nuevo aquella noche, Clara entendió que ese sería el último acto de la farsa. No sabía exactamente cómo expondría todo, ni cuáles serían las consecuencias, pero sabía que ya no protegería a Daniel. El pacto silencioso había terminado, y, cuando llegara el momento adecuado, lo diría todo, costara lo que costara. La cena final comenzó más temprano de lo habitual, como si todos quisieran acelerar un desenlace que ya flotaba en el aire. La mesa estaba aún más ornamentada, los platos más elaborados, el vino elegido con un cuidado excesivo. Era un intento desesperado por mantener la apariencia de normalidad. Clara se sentó en el mismo lugar de siempre, pero sentía que ya no ocupaba el mismo papel. Algo en ella se había endurecido, como si por fin hubiera creado una armadura. Daniel se sentó a su lado, manteniendo la postura rígida y la mirada atenta a cada movimiento de la familia. No intentó tocarla ni susurrarle instrucciones como en otros años. Sabía que ya no tenía control sobre ella. La suegra inició la cena con palabras ensayadas sobre unión y tradición, pero la voz le falló levemente en algunos momentos. Todos allí sabían que aquella noche no terminaría como las demás. Las conversaciones comenzaron superficiales, girando en torno a asuntos irrelevantes, como viajes y negocios recientes. Clara respondía cuando le preguntaban, pero observaba más de lo que hablaba. Se dio cuenta de que algunos parientes evitaban mirar directamente a Daniel, mientras que otros lo observaban con una curiosidad casi impaciente. Los documentos encontrados habían circulado más de lo que ella imaginaba. La verdad estaba a punto de disputarse en público. En cierto momento, la suegra dejó los cubiertos y pidió atención. Dijo que, antes del postre, había algo que debía aclararse. El silencio volvió a imponerse, más pesado que nunca. Mencionó los documentos del patriarca. Explicó que decisiones importantes habían sido ocultadas durante años, y que eso afectaba directamente a la herencia. Clara sintió que el corazón se aceleraba, pero mantuvo el rostro firme. Daniel intentó intervenir, argumentando que aquel
no era el momento adecuado para tratar ese asunto. La suegra lo interrumpió con un gesto simple, pero definitivo. Dijo que la Navidad siempre había sido el momento de la verdad en esa casa, les gustara o no. Su mirada se volvió entonces hacia Clara, como si la invitara a hablar. Fue en ese instante cuando Clara entendió que no estaba sola en esa elección. Respiró hondo y empezó a hablar, sin rodeos, sin ensayos. Contó sobre el matrimonio de fachada, sobre los acuerdos silenciosos y sobre cómo había sido convencida de sostener una imagen que no existía. Con cada frase, sentía que el peso disminuía. Algunos parientes reaccionaron con asombro, otros con indignación, pero nadie la interrumpió. Cuando mencionó la implicación de Daniel en la ocultación de decisiones del patriarca, el impacto fue inmediato. Daniel intentó defenderse, alegando que todo se había hecho bajo órdenes, que no había actuado solo, pero sus palabras sonaron vacías. La familia ya había leído los documentos, ya conocía parte de la historia. Clara observó cómo la imagen cuidadosamente construida de él empezaba a derrumbarse. Por primera vez, parecía pequeño en aquella mesa. El hombre que siempre lo controló todo ahora no controlaba nada. El ambiente se volvió insostenible. Las voces se superpusieron. Surgieron acusaciones de todos los lados. Antiguas alianzas se rompieron allí mismo. La cena fue olvidada. Los platos se enfriaron intactos. Clara permaneció sentada unos minutos, absorbiendo el caos que había ayudado a desencadenar. Sentía miedo, pero también una extraña serenidad. La verdad, por fin, estaba fuera de su control. Cuando decidió levantarse, nadie intentó impedírselo. Tomó el bolso que había dejado junto a la silla y caminó hacia la salida del comedor. Antes de salir, miró por última vez aquella mesa, aquella familia que la había devorado durante años. No sintió rabia ni arrepentimiento, solo la certeza de que ya no pertenecía a ese lugar. Fuera, el aire frío de la noche la golpeó como un choque necesario. Las luces de la mansión aún brillaban, pero ya no tenían el mismo poder. Clara caminó lentamente hasta el coche, sintiendo como el peso de los años empezaba a disiparse. Sabía que perdería la herencia, la comodidad y la falsa seguridad, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba en ira. Se fue sin mirar atrás, consciente de que aquella Navidad marcaría el final de un ciclo. La familia se quedaría para lidiar con sus propias ruinas, con verdades que ya no podrían esconderse. Clara, por su parte, avanzaba hacia un futuro incierto, pero finalmente honesto. Y eso, en ese momento, valía más que cualquier herencia. Clara pasó la primera noche fuera de la mansión en un hotel sencillo, elegido más por agotamiento que por preferencia. La habitación era pequeña, silenciosa e impersonal, exactamente lo opuesto al lugar del que acababa de salir. Aún así, durmió mejor que en muchos años. No porque estuviera tranquila, sino porque, por primera vez, no necesitaba sostener ninguna actuación. El silencio allí no exigía desempeño. A la mañana siguiente, despertó con el móvil vibrando insistentemente. Había mensajes de Daniel, largos, confusos, alternando acusaciones y pedidos de disculpa. Clara leyó solo la primera línea de cada uno y los borró todos sin responder. No sentía rabia, solo una distancia definitiva. Aquella versión de él, que mezclaba control y victimismo, ya no tenía acceso a ella. El vínculo se había roto la noche anterior y no había retorno posible. Las noticias comenzaron a circular rápidamente dentro de la familia. Un primo llamó para informar que la lectura complementaria del testamento había sido adelantada. Otro avisó que ya había abogados involucrados y que la herencia sería redistribuida. Clara escuchó todo con atención, pero sin ansiedad. El dinero, que durante tanto tiempo había guiado sus decisiones, ahora parecía algo distante, casi abstracto. Se dio cuenta de que su mayor preocupación no era perder bienes, sino reconstruir quién era sin aquella estructura falsa. En los días siguientes, Clara regresó al antiguo apartamento que mantenía antes del matrimonio, un espacio que había sido alquilado durante años y que ahora necesitaba ser retomado. El lugar estaba polvoriento, con muebles cubiertos y olor a cosa detenida. Aún así, al abrir las ventanas, sintió una libertad extraña. Cada objeto allí había sido elegido por ella, en otro tiempo, cuando aún sabía lo que quería. No era un comienzo cómodo, pero era real. Mientras organizaba cajas y separaba ropa, Clara se dio cuenta de cuánto había moldeado su vida para encajar en las expectativas de otra familia. Había dejado proyectos de lado, postergado decisiones, aceptado silencios que la empequeñecían. Ahora, frente a aquel espacio casi vacío, sentía miedo del futuro, pero también curiosidad. Por primera vez, las decisiones serían solo suyas. No habría cláusulas ocultas ni condiciones implícitas. Daniel intentó contacto una vez más. Esta vez,
a través de un abogado. Clara rechazó cualquier conversación que no fuera estrictamente formal. No quería explicaciones tardías ni justificaciones. El matrimonio, al igual que la herencia, se había convertido solo en un asunto legal que debía cerrarse. Firmó los documentos necesarios con manos firmes, sin vacilación. Cada firma parecía un paso más fuera de aquella historia. La familia, por su parte, entró en un colapso silencioso. Antiguas alianzas fueron revisadas, surgieron acusaciones, secretos antes protegidos comenzaron a circular sin control. Clara supo de todo a distancia, por comentarios fragmentados y mensajes indirectos. No sintió placer al ver la caída de aquel sistema, solo la confirmación de que siempre fue frágil. La imagen de unión nunca pasó de ser un acuerdo sostenido por el miedo. Unas semanas después, Clara recibió una última llamada de la suegra. La conversación fue breve, objetiva, casi respetuosa. La herencia ya no incluiría su nombre, pero la mujer reconoció que Clara había sido la única verdaderamente honesta en toda esa historia. No hubo pedido de perdón ni intento de acercamiento. Solo el cierre formal de un ciclo. Clara colgó sintiendo que aquel capítulo estaba por fin concluido. Con el tiempo, Clara retomó pequeños hábitos que había abandonado. Volvió a escribir, algo que hacía antes del matrimonio, y había dejado de lado por falta de espacio emocional. Empezó a aceptar trabajos que siempre había rechazado por no encajar en la imagen de la esposa perfecta. Cada elección parecía pequeña, pero juntas formaban algo sólido. No reconstruía una vida lujosa, sino una vida coherente. Una noche, al caminar sola por las calles iluminadas de la ciudad, Clara se dio cuenta de que la Navidad había pasado sin dejar el vacío que siempre dejaba. No había cena impecable, ni tradiciones forzadas, pero había silencio honesto. Entendió que la libertad rara vez llega acompañada de comodidad inmediata. A veces llega como un espacio vacío que necesita llenarse poco a poco. Clara siguió adelante sin mirar atrás, consciente de que llevaría marcas de aquella historia, pero no más sus cadenas. La herencia quedó atrás, junto con la mansión y sus mentiras bien decoradas. Lo que llevaba consigo no podía ser confiscado ni negociado. Por primera vez, el futuro no dependía de nadie más que de ella. Y eso, ahora, era suficiente. Clara tardó en darse cuenta de cuando el proceso interno realmente había terminado. No fue el día en que firmó los últimos papeles, ni cuando borró el último contacto vinculado a la familia. Fue una mañana común, semanas después, al notar que ya no pensaba en Daniel al despertar. El pasado aún existía, pero había perdido el control sobre sus pensamientos. Eso le trajo una paz inesperada, casi desconcertante. Empezó a aceptar que algunas pérdidas no necesitaban ser compensadas. El dinero que no llegó, el estatus que quedó atrás, las puertas que se cerraron, todo eso formaba parte de una estructura que nunca la protegió de verdad. Al mirar atrás, Clara entendió que el costo de la herencia no era financiero, sino emocional. Y ese precio lo había pagado demasiado caro. Con el tiempo, surgieron invitaciones sencillas. Un café con alguien que no quería nada más que compañía. Un trabajo pequeño que valoraba sus ideas, no su imagen. Clara se permitió equivocarse, decir no, cambiar de opinión. Pequeños gestos que antes parecían irrelevantes, ahora tenían un peso enorme. Estaba reaprendiendo a existir fuera de un papel impuesto. Una tarde lluviosa, Clara pasó frente a una tienda de decoración navideña. Los escaparates ya anunciaban el fin de año, luces y adornos, compitiendo por atención. Por un instante, sintió el impulso automático de acelerar el paso, como siempre hacía en diciembre. Pero se detuvo, observó sin prisa, sin ansiedad. Por primera vez, la Navidad no parecía una amenaza, era solo una fecha. Entendió entonces que no había vencido a nadie en esa historia, no derrotó a la familia, ni expuso verdades por venganza. Lo que hizo fue elegir no seguir perdiendo. Y esa elección silenciosa tuvo consecuencias que ningún testamento podría prever. Clara no salió de esa historia rica, pero salió entera. La mansión seguiría allí, con sus paredes impecables y tradiciones rígidas. La familia continuaría intentando reorganizar lo que se había roto. Daniel encontraría otras formas de justificar sus decisiones. Clara, sin embargo, ya no necesitaba acompañar nada de eso. Ya no formaba parte de ese sistema. Y esa exclusión, antes temida, ahora era liberadora. Al final del año, Clara pasó la noche en casa, sola, escribiendo, no sobre la familia ni sobre la herencia, sino sobre sí misma, sobre lo fácil que es confundir supervivencia con estabilidad, sobre cuántas personas permanecen atrapadas no por falta de salida, sino por miedo a lo desconocido. Escribió hasta tarde, sin prisa por terminar. Cuando cerró el cuaderno, sintió algo cercano al orgullo, no por lo que había enfrentado, sino por lo que
Decidió no aceptar más. El silencio de la casa no era vacío, era elección. Clara apagó las luces y se acostó con la certeza de que aquella historia, a pesar de dolorosa, no la definía. Ella era solo el punto de ruptura que permitió el recomienzo. Y, por primera vez, eso bastaba.